Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Luchadoras en Rompeviento Televisión por Internet. Hoy tengo el gusto de estar con Soledad García Muñoz. Soledad es actualmente coordinadora de la Oficina Regional del Instituto Interamericano de Derechos Humanos para América del Sur, con sede en Montevideo. Soledad también ha sido vicepresidenta del Comité Ejecutivo Internacional de Amnistía Internacional hace algunos años y presidenta de Amnistía Internacional en Argentina también. Muchas gracias, Soledad. No, muchas gracias a ti, Lulu. Estoy feliz de recibirte en nuestra casa, en Montevideo, y de haber compartido también contigo estos días en ocasión de la reunión regional de Amnistía Internacional. Ha sido un placer enorme volver a ver a tantos amigos y amigas como tú. Muchas gracias. Mira, Soledad, en Luchador nos interesa muchísimo como recuperar todo el perfil de trabajo de mujeres como tú, activistas que han dedicado su vida, su trabajo y su conocimiento, también su pasión al avance de derechos humanos de las mujeres en la región. Pero ¿cómo es que comienza en ti esa inquietud, esa sensibilidad hacia el tema de los derechos humanos de las mujeres? Claro, bueno, antes que nada, gracias por darme la oportunidad y por considerarme una luchadora, como lo somos creo que todas las mujeres en general. Y para contestarte me viene a la cabeza lo primero un eslogan bien del feminismo radical, ¿no? Y bien vigente, que es que lo personal es político. Sin duda nuestras historias de vida son las que marcan nuestro destino también a la hora de elegir nuestras vocaciones y nuestras pasiones. Y sin duda que bueno, mi historia de vida, lo que yo he visto en mi familia, lo que yo he visto en mi entorno, lo que después me ha ido revolucionando en cuanto a sentir mucha aversión frente a las injusticias, han ido marcando lo que luego ha sido mi camino de vida, de militancia, de activismo, de estudio. Y claro que sí, o sea, yo creo que el origen de toda esta vocación está en mi propia vida personal y en cómo luego he ido encauzando y encontrando a lo largo de mi vida conocimientos que me permitían satisfacer esas curiosidades y esas necesidades de, en definitiva, luchar contra lo injusto. Yo creo que finalmente supe que había elegido la carrera de Derecho no solamente porque dentro de las carreras de letras era la carrera que más salidas laborales tenía, sino porque yo iba buscando esa equiparación entre el derecho y la justicia, que es lo que tiene que existir, ¿verdad? Y así estudié Derecho en España, empecé a ejercer como abogada, empecé a sentir mucho más afecto por las causas más difíciles y más perdidas y más identificación con la lucha por esas causas. Empecé a estudiar en el Colegio de Abogados de Madrid, especialmente sobre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y demás, y tanto estudié que identifiqué un caso y lo llevé ante la entonces Comisión Europea de Derechos Humanos. ¿Qué caso fue? Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Fue el caso Victoria Brualla Gómez de la Torre contra España. Uno de los primeros 15-20 casos que se llevó y que llegó hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque luego el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se convirtió en un órgano de acceso directo, pero cuando yo litigué todavía había dos. También tuve oportunidad, aún en España, de trabajar en el consultorio gratuito para mujeres víctimas de violencia de la Asociación Española de Mujeres Juristas y de llevar un caso que también marcó mucho mi vocación, que fue la primera vez que en España se reconocía por un tribunal, en este caso de apelación, porque en primera instancia lo perdimos, el derecho de un hombre de subrogarse en el contrato de arrendamiento de su pareja a otro hombre con el cual convivió como 15-20 años, una posibilidad que estaba negada por la ley como tal entonces, y bueno, se consiguió ganar ese caso y también marcó muchísimo, ¿no?, lo que fue después mi vocación, y ahí empecé a estudiar en la Carlos III, Derechos Humanos en el doctorado. En el 98 me vine para el Cono Sur, me vine para Argentina, y ya toda mi vida se dedicó por completo a los derechos humanos y muy concretamente... De este lado del continente. Sí, de este lado del continente, que es también mi lado del continente. Del corazón. Y del corazón, sí. Bueno, en realidad yo me siento donde estoy. Lo digo no como frase hecha, sino con mucho sentimiento, como que me siento ciudadana del mundo, y creo que no puede ser de otra manera cuando abrazas esta causa.
y en eso América Latina ha sido un crecimiento tan enorme para mí a nivel personal, profesional, vocacional, militante. Tú lo sabes porque hemos compartido muchos espacios en Amnistía Internacional, trabajando por derechos humanos desde y para las Américas, ¿verdad? Y en el contexto ya del trabajo por los derechos de las mujeres en América del Sur más bien, en Argentina, ahora que ya estás acá en Montevideo, todo el trabajo que hiciste en la CEDAW, sobre el cual quisiera preguntarte ya más puntualmente más adelante, ¿hay algún caso emblemático que haya detonado en ti como pues el recuerdo, aunque seguro te pasa constantemente, pero de que tienes que seguir en esta lucha? Es que son continuos los casos y las situaciones que me llevan a seguir en esta lucha y pasan no solamente por los casos ajenos, sino los que veo en mi entorno y conmigo misma. La discriminación de género, que pasa hasta por el humor, es continua en nuestras vidas, no es porque Esas frases trivializadas que están acá, ¿no? Exacto, o sea, cuando tú desarrollas una sensibilidad, una género-sensibilidad, realmente no es porque no es porque desarrolles una manía persecutoria, pero sí empiezas a detectar con mucha fuerza la injusticia. Y casos, como te digo, han sido muchísimos los que han puesto huellas en mí, y recuerdo no solamente casos latinoamericanos. A mí me ha marcado mucho el trabajo militante en Amnistía Internacional, y como sabes es un trabajo de características globales, y me acuerdo mucho del caso de Amina Lawal, que iba a ser lapidada, sí. Y ese caso que trabajamos cuando yo era presidenta aún de Amnistía Internacional Argentina me llegó muy a la fibra, y también vi que llegaba muy a la fibra de muchas personas. En Argentina es que son tantísimos, y en América Latina también. En tu país, por ejemplo, el caso de Ciudad Juárez creo que ha marcado una impronta no solo para la región, sino para el mundo, como lo ha hecho también la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces no son solamente casos, son muchas situaciones que he trabajado en toda la región, en realidad, porque también he tenido la suerte de poder trabajar mucho en México, en Guatemala, y lo que me marca más cuando estoy frente a violaciones de derechos humanos que tienen el género y los derechos humanos de las mujeres en juego, son lo que se denomina la intersección de discriminaciones, ¿no? Cuando yo veo a mujeres que sufren violaciones de sus derechos, y que en ellas se acumulan varias causas de discriminación, las mujeres que viven en situación de pobreza, las mujeres indígenas, las mujeres afrodescendientes, las mujeres migrantes, y cuando veo sobre todo su capacidad de resiliencia, su capacidad de lucha, ahí está mi mayor motivación, ¿verdad? Y he tenido la suerte de aprender mucho de muchas mujeres muy poderosas, aunque la sociedad no lo sepa. Claro. Y bueno, ellas me motivan todo el tiempo. Parece que hay que no se habla de esto en los medios, que cada vez, bueno, yo en México lo veo, por ejemplo, existen plataformas donde las mujeres se organizan y están poniendo sus demandas bastante al frente, ¿no? Últimamente un movimiento de mujeres líderes indígenas de todas las edades, tanto jóvenes como ya un poco más veteranas, que se unen y ponen sus agendas, ¿no? Muy claramente. Pero a veces parece que no se habla de eso, aunque están en todos lados, ¿no? Sí, y hay muchas razones por las que no se habla de eso. Una es que se lo valora poco, y otra es también que ese tipo de trabajo de hormiguitas y que fomenta la unión entre las mujeres y los hombres de bien, porque esta causa es una causa de humanidad, no de mujeres, tampoco conviene tanto a los poderes establecidos. ¿Por qué? Porque, con esto me retrotraigo en realidad a qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son quizá la herramienta más poderosa que ha parido la humanidad para redistribuir el poder en la sociedad. Y en esa redistribución del poder, las que tenemos más para ganar somos las mujeres, porque somos quienes han tenido menos poder a lo largo de la historia. Y eso los sistemas de dominación establecidos, le hace patriarcado, le hace otros sistemas que juegan con ese, les molesta mucho. Entonces no es tan ingenuo
que nuestros temas no estén tan posicionados en la agenda, aunque, ojo, veamos también la botella medio llena, ¿verdad? Porque hemos ganado mucho terreno. Muchísimo. Y hay que ver eso, y hay que verlo, y hay que disfrutarlo, y hay que empoderarse, ¿verdad?, en esos logros para seguir avanzando. En ese sentido, bueno, entonces como muy vinculada al trabajo desde el punto de vista del sistema de justicia y en concreto al sistema de justicia internacional, al cuerpo internacional de derecho, de los derechos humanos. ¿Cómo nos puedes explicar un poco cómo se organiza el sistema Claro. de internacional en América Latina? Claro, bueno, en América Latina tenemos la suerte de vivir en países que, además del Sistema Nacional de Protección de Derechos Humanos, tienen también herramientas que provienen de la esfera internacional y que provienen de dos diferentes organizaciones, de Naciones Unidas por un lado y de la Organización de los Estados Americanos por otro. Esto es, en México, en Uruguay, en Argentina, etcétera, conviven las herramientas propias de nuestras constituciones, de nuestros sistemas legales y legisladores nacionales, junto con otros tratados e instrumentos que provienen de lo que se denomina el Sistema Interamericano, OEA, o del Sistema Universal, ONU. En ese sentido, a mí me gusta hablar, como lo hacía en su momento el doctor Rodolfo Piza Escalante y el doctor Pedro Niken, del derecho de los derechos humanos. ¿Qué significa esto? Que no importa cuál sea la fuente, si nacional o internacional, de la norma, la legislación que yo voy a aplicar a un caso. Lo que importa es que la norma que yo elija de todas las que tengo alrededor sea la que mejor sirve para proteger los derechos involucrados en ese caso o situación. Por ejemplo, si estoy ante un caso de violencia de género contra las mujeres en México y tengo a mi disposición la Convención de Belén do Pará y tengo a mi disposición la Ley Mexicana de Acceso a una Vida Libre de Violencia, yo voy a utilizar las dos herramientas para dar la mejor protección a esa mujer o a ese grupo de mujeres que están involucradas en esa situación. Porque, por ejemplo, la ley de violencia, la ley de acceso a la violencia, acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en México, tiene cuestiones muy innovadoras, tipos de violencia de la propia Belén do Pará no ha reconocido. No sé si queda claro este concepto. Es lo que se denomina el principio pro persona. En este caso sería el pro mujeres. Y ya que me haces esta pregunta, si quieres ahora me detengo un poco más en desarrollar el tema de los sistemas internacionales, pero llama la atención la resistencia que existe a veces de parte de nuestros legisladores, de nuestros jueces, de nuestras instituciones, a aplicar ese derecho que proviene del derecho internacional como si fuera derecho interno. Porque yo en México lo he escuchado decir a veces, no, es que ese derecho atenta contra nuestra soberanía. Eso es absolutamente erróneo, incierto, falso, porque en realidad el derecho internacional es el derecho que los estados quieren que sea. Y además han ratificado estas convenciones. Exacto. Y tienen obligaciones al respecto. En uso precisamente de su soberanía. Con lo cual, nada, aclarar con tu audiencia que eso es un absurdo, que en realidad las personas tenemos reconocidos nuestros derechos humanos, tanto en las constituciones y legislación nacional como en instrumentos internacionales que nuestros estados han ratificado en pleno uso de sus facultades soberanas y son tan derecho como el derecho interno. Lo que nos dan los sistemas internacionales, por aplicación de un principio que se llama subsidiariedad, esto es, primero tienen que actuar nuestros tribunales de justicia para reparar una posible violación de derechos humanos. Pero cuando eso no ocurre, cuando se nos ha violado un derecho humano, ponle tú, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, esa ratificación de tratados internacionales nos da la oportunidad de tocar a otra puerta a nivel internacional. Pero para eso en general vamos a tener que haber agotado los recursos internos de la jurisdicción interna. Si estamos en México, haber ido a la Corte Suprema. Sí, la Suprema Corte. A la Suprema Corte, o exactamente en Uruguay o en otros países, ¿verdad? Y ahí acudiríamos, en el caso del sistema interamericano, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene sede en Washington y que es la puerta de acceso de los casos y peticiones al sistema interamericano de derechos humanos. Y bueno, quisiera hacer un primer corte en esta fase del programa, pero justo volver al tema de la Comisión Interamericana, porque
En México recientemente ha habido una serie de recomendaciones de casos resueltos por la Corte que son muy relevantes y están íntimamente vinculados al tema de la violencia contra las mujeres. ¿Cómo no? Bien, volvemos en un momento más. Estamos con Soledad García Muñoz en Montevideo platicando sobre el sistema de justicia internacional en América Latina. Volvemos. Estamos de vuelta en Luchadoras, en Rompeviento Televisión por Internet, platicando con Soledad García Muñoz sobre, el sistema de justicia internacional de derechos humanos en América Latina. Y hablábamos, Soledad, sobre, tú nos platicabas de la Corte Interamericana. En México, te comentaba, hay casos recientes que justo por la imposibilidad de que se consiga justicia a través de los mecanismos nacionales, las organizaciones de la sociedad civil han recurrido a los sistemas internacionales, al sistema interamericano, que, se emiten recomendaciones, etcétera. Pero preferiría que tú nos explicaras cuál es el proceso de la Corte. Claro. Y si hay alguna serie de casos emblemáticos sobre violencia de género en concreto, a nivel regional, que quisieras destacar. Sí, claro. El proceso ante la Corte, como digo, se da después de que el caso, cuando hablamos de casos individuales, contenciosos, ha pasado por la comisión, ¿verdad? La puerta de acceso al sistema de peticiones individuales, que es como se denomina en el sistema interamericano, es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano cuasi jurisdiccional, integrado por 7 comisionados y comisionadas, que no sesionan de manera permanente, pero tienen una oficina permanentemente en la ciudad de Washington, en Estados Unidos. Una vez que tú has agotado los recursos internos, si es que los hubiera, porque puede haber excepciones al agotamiento, y tienes la última decisión interna definitiva, tienes que acudir a la comisión en el plazo de 6 meses a partir de que te notifican. O sea, la Suprema Corte te notifica, no hago lugar a su recurso, tú te tienes que ir antes de que se cumplan 6 meses a la comisión. También hay casos, hay excepciones al agotamiento de recursos. Esto es, cuando no existe el debido proceso legal, cuando no existen los recursos, y la Corte Interamericana, en una opinión consultiva, la número 11, dijo que cuando existe temor generalizado entre los abogados a representarte, o cuando hay casos de indigencia económica, lo cual es todo un tema, ¿verdad?, sí, sobre todo en nuestra región, quedarías exceptuada el agotamiento de recursos. Pero la regla es que agotes recursos. En ese caso vas a la comisión, planteas tu queja, hay como 2 etapas, admisibilidad y fondo, y si llegas a la etapa de fondo, tienes más expectativa y más con las actuales reformas del reglamento de que ese caso llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una vez en la Corte ya estamos ante un órgano jurisdiccional que va a emitir una sentencia que no solo va a efectuar recomendaciones, como hace la comisión, sino que va a establecer pura y duramente la responsabilidad internacional del Estado, y el propio Pacto de San José de Costa Rica dice que el Estado está obligado a cumplir con esas disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el mismo procedimiento por el que cumple las sentencias a nivel interno.
como te estaba comentando ahora en la pausa, ha habido y está habiendo un proceso sumamente interesante y necesario de lo que a mí me gusta llamar con una palabreja, que es la generización progresiva del derecho internacional y también del derecho nacional de los derechos humanos. Que digamos, a lo mejor para términos mexicanos, es la transversalización de la perspectiva de género en estos Exactamente, espacios. la integración del concepto de género y sus dimensiones, como también género y diversidad sexual, cada vez por suerte van menos separadas esas dos dimensiones, y la perspectiva de diversidad cada vez está más fuertemente penetrando el pensamiento y la labor hermenéutica interpretativa de los órganos de protección de derechos humanos, como también de nuestros propios tribunales, aunque ese proceso es más lento todavía. Pero en el sistema interamericano, bueno, con un trabajo iniciado en este tema por la Comisión Interamericana, que si no recuerdo mal, ya en el 98 crea la relatoría sobre derechos humanos, sobre derechos de las mujeres, la condición de los derechos de las mujeres en las Américas. Bueno, se ha venido siguiendo todo un proceso en el cual cada vez más los órganos e integrantes de los mismos y el cuerpo de abogados y abogadas trabaja con dimensión de género. Y eso se ha traducido en la producción de muchos informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo recomiendo mucho a tu audiencia que entre a la página web de la Comisión y en la página concretamente de la Relatoría Especial sobre Derechos de las Mujeres vea estos informes, porque son imperdibles y marcan estándares interamericanos muy útiles para trabajar esta temática, tanto para organizaciones no gubernamentales como para instituciones públicas. Menciono, por ejemplo, el informe sobre acceso a la justicia, sobre participación política, sobre derechos sexuales y reproductivos, sobre mortalidad materna, informes sobre países. Hay bastantes informes producidos sobre la situación de derechos humanos de las mujeres y otros temas de derechos humanos en México, por ejemplo, y en la mayoría de los países de la región. Informes continentales o hemisféricos, derechos de los pueblos indígenas, por ejemplo. Así que ahí tenemos una fuente muy grande de conocimiento y de estándares desarrollados en torno al marco normativo del sistema, que en derechos humanos es un marco normativo bien amplio. Bueno, nosotros les vamos a compartir en nuestra página de Facebook los accesos a este tipo de informes, algunos ejemplos, y ya para que ustedes puedan navegar más. Claro, porque sería muy interesante. O sea, cuando hablamos de derechos humanos no estamos hablando de una cuestión jurídica o para abogados y abogadas, estamos hablando de nuestros derechos, y es bueno conocerlo así como conocemos nuestra Constitución Nacional o nuestra legislación respectiva, conocer estos tratados que son de muy fácil acceso y por hoy en Internet a través de vuestro Facebook, y realmente yo recomiendo entrar a la página de estos órganos, familiarizarse con estas herramientas y con también los tratados que México ha ratificado todos, si no recuerdo mal, del sistema interamericano. También la Comisión, hablando estrictamente de derechos humanos de las mujeres, ha decidido en muchísimos casos sobre derechos humanos de las mujeres. Esto se ha debido a la incidencia de las organizaciones de mujeres y de derechos humanos que han presentado esos casos, como pasó con el de González y otras contra México, o el caso de Ciudad Juárez, ¿verdad? Campo Algodonero. La Comisión ya tiene una buena historia de aplicación de los tratados interamericanos con cada vez más perspectiva de género. Hay un caso emblemático sin duda, porque es la primera vez que la Comisión aplica la Convención de Belém do Pará a un caso, que es el caso María da Peña contra Brasil. Este caso que está también a las órdenes de todos y de todas ahí en la página web de la Comisión, es un caso típico de violencia doméstica en el cual la parte peticionaria, María y sus representantes, se quejan ante la Comisión de que el Estado de Brasil ha incurrido en violación del Pacto de San José de Costa Rica y de la Convención de Belém do Pará por denegación de garantías judiciales, o sea, de acceso a la justicia, y por falta de debida diligencia, violación del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará. Y se hizo lugar a esto, se condenó a Brasil, y es muy buen ejemplo este caso de cómo con un adecuado uso de los instrumentos y mecanismos internacionales podemos impactar fuertemente en nuestras realidades. Porque a raíz de ese caso y de las recomendaciones dictadas por la Comisión, Brasil dictó una ley, la ley María da Peña,
que lleva el nombre de María, y tú me hablabas antes, ¿qué caso te ha llamado la atención? Ahora este año, en ocasión de un curso que organizamos en Brasil con el IDH, pude conocer a María. Y tuve al lado a María, ya no como víctima, sino como sobreviviente, contando su experiencia, contando cómo había defendido sus derechos humanos ante el sistema interamericano y cómo, a pesar de la ley que lleva su nombre, hay mucho por hacer en el Brasil. La implementación, ¿no? Es la brecha entre la legislación y la implementación. Exactamente. Así que, por citar un caso emblemático, hay muchísimos, podemos hablar muchas horas de esto. Nosotros en el programa hace un par de meses estuvo una colega de Brasil y platicamos de la ley María da Peña también. Y bueno, en sí de todo el contexto del feminicidio en Brasil. Pero bueno, acá en Uruguay... el tema de la violencia de género, y ahora que estamos cerca a la fecha conmemorativa en contra de la violencia hacia las mujeres, está presente en todos lugares, en todos países, en todos los estratos sociales. Acá en Uruguay, ¿cuál es la dimensión de la violencia de género? Supongo que está documentado como sus dimensiones, etc. Sí, es bastante elevada. Tanto de la violencia de género contra las mujeres también se están dando bastantes asesinatos de personas trans. No sé, ahora mismo no tengo presente el número, pero sí, las cuestiones de género y diversidad sexual también son motivos de agresiones, incluso de asesinatos, en un porcentaje preocupante. Lo positivo quizá a destacar es que las tareas del Estado como tal, y ni que decir de la sociedad civil organizada en torno a esta temática, cada vez son más persistentes, más agudas, más afiladas. Si yo tuviera que, o sea, no es mi rol hacer una evaluación, y mucho menos en el cargo que actualmente tengo, porque lo que hacemos es esencialmente educación en derechos humanos, pero sí desde este lugar tengo un buen observatorio de lo que pasa en el Uruguay, y yo creo que se están haciendo muchas cosas y muy buenas a nivel gubernamental y no gubernamental, y que hay también grandes desafíos como en toda nuestra región, ¿verdad? Uno, por ejemplo, y lo ha dicho la Corte Interamericana en el campo algodonero y acá en el caso Hellman, es la capacitación y sensibilización de los operadores y operadoras de justicia, que todavía en su manera de abordar la violencia de género contra las mujeres no lo hacen con la suficiente sensibilidad y con el apego al derecho internacional de los derechos humanos que deben tener. Ahora en el Uruguay, además de los casos del presente, también hay un movimiento fuerte que estamos acompañando desde nuestro rol más educativo de incidencia de mujeres expresas políticas, víctimas de la dictadura, que están interponiendo acciones por las violaciones y violencia de carácter sexual que sufrieron acá durante la dictadura. Y realmente es un proceso muy admirable en cuanto a ellas como mujeres que por fin están haciendo frente públicamente a un dolor y a una humillación tan grande como es la que tiene que ver con la violencia sexual, pero también muy dolorosa. Y en ese marco se está evidenciando lo que ya sabíamos por los casos típicos, ¿verdad?, de violencia de género, que es necesario trabajar mucho con el Poder Judicial en ese sentido. Y yo creo que los órganos de justicia del Uruguay empiezan a moverse cada vez más fuerte con eso, también porque la propia sentencia del caso Hellman es uno de los pedidos. ¿Nos puedes platicar un poquito así sobre el caso Hellman? Bueno. Sí, el conocido caso Hellman en realidad gira en torno a las cuestiones, a la desaparición de la hija del señor Juan Hellman, del poeta Juan Hellman, y de su nieta Macarena Hellman, que hoy por hoy también es una reconocidísima y activa defensora de los derechos humanos acá en el Uruguay. Y a través de ese caso, de lo que supuso en términos de no investigación, de los hechos, de impunidad, en definitiva, el Uruguay es condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a reconocer
y de hecho el Estado uruguayo reconoció su responsabilidad internacional en los hechos, y lo más importante, más allá del caso concreto, es que a través de ese caso la Corte establece que las leyes de impunidad, como se las conoce en nuestra jerga de derechos humanos, de pretensión de caducidad, de pretensión punitiva de la instancia, son nulas desde una perspectiva de derechos humanos, no deben ser aplicadas. Y eso fue reconocido por el Estado uruguayo. Eso es un enorme paso en términos de memoria, de verdad y de justicia. De ahí el valor que tiene ese caso, más allá del caso concreto para las personas que están involucradas en el mismo. Porque algo que sucede, ¿cuál es la relación de, por ejemplo, de establecer precedente a nivel regional con una decisión de este tipo? Sí, mira, este caso Hellman vino después de otro caso en el cual hubo una solución similar para Perú, que fue el Barrios Altos. O sea, sin duda que hay una conexión entre las acciones estratégicas y de litigio estratégico que se producen en la región, como también lo hubo en su momento en el plan que se vivenció en torno a las dictaduras, sobre todo suramericanas, ¿verdad? Que fue el Plan Cóndor. Así como el Plan Cóndor funcionó entonces, ahora decía un recientemente fallecido secretario de Derechos Humanos de Argentina, el doctor Dualde, se tiene que poner en marcha la Operación Paloma para restaurar todo eso, ¿no? Y las sentencias de la Corte en principio son aplicables al país para el que son dictadas, pero sin duda que están marcando precedentes en cuanto a la visión de la Corte y los estándares de la Corte y cómo debe ser aplicado ese tratado en cualquier país de que se trate. O sea, lo que ha dicho la Corte para Barrios Altos o para caso Hellman es aplicable en los demás países sin ninguna duda. Es lo que piensa la Corte, es lo que en derecho internacional llamamos la interpretación auténtica de los tratados, que es la que hace el órgano pensado naturalmente para su interpretación, ¿verdad? Bien, Soledad, vamos a volver ya al último bloque. Se nos ha ido rapidísimo esta charla. Yo te quería antes mencionar el primer caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el cual la Corte tuvo en cuenta la dimensión de género, se puso los lentes del género. Me parece que es bien interesante también que la audiencia lo sepa, ¿verdad? Sí. Fue el caso Castro contra Perú. Un caso en el cual se vieron involucrados derechos humanos de mujeres y de hombres en un tema de un traslado de un penal, de una penitenciaría, y la comisión lleva el caso a la Corte y la comisión en principio no hace ninguna apreciación en términos de género o de derechos humanos de las mujeres en su demanda. Sin embargo, la Corte examina el caso, oye a las partes, a los testigos, a las testigas y dice, no, acá hay, además de las violaciones de derechos humanos concebidas desde el Pacto de San José de Costa Rica, hay que aplicar la Convención de Belén do Pará de alguna manera, porque las mujeres que se vieron expuestas a estos hechos tuvieron un sufrimiento agravado basado en su género. Por ejemplo, las mujeres que estaban embarazadas o que se vieron expuestas a desnudez o algún tipo de violencia sexual durante ese traslado, ¿verdad? Y ese caso fue la primera vez que la Corte dice, me tengo que poner las lentes del género para elaborar mi razonamiento y dictar y a partir de hacer justicia en este caso. Y ese caso como que abrió la puerta. Yo siempre me acuerdo de un párrafo del juez Antonio Cansado Trindade en esa sentencia cuando dice, este caso sería imposible de analizar si no es con perspectiva de género. Casi no lloro, claro. Estaba deseando ver eso en un tribunal internacional de nuestro continente, ¿no? Y bueno, sin duda también la integración de los órganos, como pasa en derecho interno, es muy importante y marca diferencias. En la siguiente Corte Interamericana, la del Campo Algodonero, teníamos una Cecilia Medina, chilena, una mujer experta en derechos humanos y en temas de género, que también hizo su gran diferencia. ¿Andrea Medina? Cecilia Medina. Sí. Así que bueno, Castro fue como la antesala del Campo Algodonero y vendrán muchos más, porque es como los derechos humanos, el tema género y derechos de las mujeres es un viaje. Otro caso súper emblemático para nosotros recientemente fue, y trabajado por Amnistía Internacional, fueron los casos de Inés y de Valentina, claro. De la montaña de Guerrero. Claro.
Además, ahí estamos hablando de mujeres indígenas y en esta pregunta que me hacías tan interesante, ¿no? En esta reflexión de hasta qué punto influencian estos casos en otros. Sin duda, si la Corte se ve preguntada o expuesta a tener que dar un fallo en una situación similar, va a decir lo mismo y ha generado un estándar ahí muy grande, que el debido proceso legal en casos de población indígena y concretamente de mujeres implica también la utilización de intérpretes, por ejemplo, por ponerte uno de los estándares destacables de ese caso. Bien, vamos a volver en un momento más en la recta final de Luchadoras. Estamos con Soledad García Muñoz, volvamos en un momento. Lucha contra el poder fáctico. ¡Ah! ¡Sí, chiquita! ¡Ah! Zapatista es el esquema, zapatista es el esquema, y el sur es el sentimiento, y el sur es el sentimiento, y el sur es el sentimiento. Zapatistas al esquema, zapatistas al esquema, el sentimiento. Y aquí les digo mi lema, quédense quien rompe viento, quédense a quien rompe viento, que lucha contra el sistema. ¡Ah! ¡Fuera, brujo! ¡Fuera! Estamos de vuelta en Luchadoras, en Rompeviento Televisión por Internet, platicando con Soledad García Muñoz. Otro proceso que tú lideraste en Argentina y que fue súper fundamental para el tema del reconocimiento de los derechos de las mujeres fue el proyecto CEDAW. Si bien Argentina, bueno, la ratificó desde el 85, etcétera, hay un proceso importante que es la implementación, el aterrizaje de eso en lo local. ¿Nos puedes explicar un poco en qué consistió y cuáles fueron los principales logros? Claro, sí. En realidad este fue un proyecto abanderado para el que me contrató el Instituto Interamericano de Derechos Humanos con el objetivo fundamental de que contribuyéramos con las organizaciones e instituciones públicas de Argentina
para posibilitar la ratificación por Argentina del protocolo facultativo a la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, también conocida como CEDAW. Argentina había ratificado la Convención, la mayoría de los tratados internacionales de derechos humanos, sin embargo tenía esta asignatura pendiente con los derechos de las humanas que habitamos el país. Y bueno, este proceso se inicia con ese objetivo fundamental y lo que empezamos a hacer es una estrategia de cabildeo y de articulación de esfuerzos en torno a un objetivo muy concreto, que era lograr que Argentina ratificara ese tratado internacional. Lo más fascinante de toda esa experiencia fue la misma tarea de articulación, ¿verdad? Porque este era un reclamo ya instalado y trabajado por el movimiento argentino de mujeres, no tanto todavía quizá por el movimiento argentino de derechos humanos. Y lo que hicimos fue decir, esta es una causa para el movimiento de las mujeres, para el movimiento de derechos humanos, para las instituciones públicas comprometidas. Para el Estado mismo. Para el Estado mismo. Y fue hermosa esa tarea y esos logros de ir haciendo camino y sumando cada vez más fuerzas y más manos, incluidas las de los propios senadores y senadoras. O sea, siempre recuerdo con mucho cariño el trabajo que entonces hicimos con varios senadores y senadoras de diversos partidos. Hoy en día una de ellas, Marita Perceval, va como embajadora argentina a Naciones Unidas y ella junto el senador Giustiniani y muchos otros, no debería nombrar a ninguna, porque fueron muchas las personas, pero hicieron posible que en el Senado, mientras estaba discutiendo el tema, los senadores y senadoras que estaban en favor de que Argentina ratificara el protocolo usaran un botón que habíamos hecho que decía protocolo CEDAW ya. Entonces fue una campaña, no exactamente una campaña, una estrategia de incidencia que generó muchísimos cambios en el camino hacia conseguir un objetivo concreto. Lo que a mí me enseña ese proceso es, primero, que la unión hace la fuerza, que en los temas de derechos humanos, que normalmente tienen muchas resistencias, y parece una verdad de perogrullo, pero a veces no lo conseguimos, es súper importante unir, sumar, articularse. Sí. Dejar a veces cuestiones más egoístas o más que tienen que ver con nuestras propias identidades para ponernos al servicio de los objetivos comunes. La otra gran lección es la importancia de tener objetivos claros, medibles, porque si tú tienes como objetivo que se aplique la CEDAW en Argentina, como que la cosa se te difumina un poco, es más abstracto, es menos medible porque es muy amplio, mientras que al tener como objetivo que Argentina ratificara el protocolo, conseguimos un fin para movernos era bastante viable, preciso. ¿no? Que sabía por el camino por el que... Sí, no exento de resistencias. Esa fue otra gran lección de ese proceso, ¿verdad? Que los derechos humanos de las mujeres despiertan muchísimas resistencias porque redistribuyen poder como ningunos otros, vete a saber, por muchas razones, pero tuvimos que hacer frente a grandes embates de grupos que a veces con base religiosa u otras cosas nos hacían tener que contradecir eslóganes que suenan muy a frase hecha, pero que son difíciles de contradecir en lo discursivo, ¿verdad? Como el protocolo facultativo promueve el aborto, el protocolo facultativo atenta contra la soberanía nacional, el protocolo facultativo igual a diabólicas, igual a imperialismo. Fue realmente un proceso muy intenso, lleno de aprendizajes y lleno también de oportunidades, porque a raíz de todo ese trabajo que hacemos con ese objetivo tan concreto, lo que se puso de manifiesto es que había mucha necesidad en el país en ese momento, ahora se ha avanzado muchísimo, por suerte, de ofrecer educación, capacitación en estas temáticas. Y en torno a este proyecto se articularon actividades muy bonitas de capacitación, a las cuales llegaron incluso a venir compañeras desde México, desde Bolivia, aunque eran actividades en principio pensadas para Argentina, porque sí, se extendió muchísimo y a mí me puso sobre la pista de que los procesos de derechos humanos de las mujeres y la educación en derechos humanos son quizá la herramienta más poderosa con la que contamos para trabajar por los derechos humanos.
justo a ese lugar quería llegar, a la educación y a lo que haces en este momento. En el marco también yo creo de la incidencia en América del Sur, en el Cono Sur, y con la vinculación a todos los mecanismos articulados del Mercosur, en el que participan Venezuela, Argentina, Uruguay, Brasil. Exactamente. Paraguay ahora mismo está en un impasse porque fue suspendido en el Mercosur, pero aún así desde el IDH tenemos relacionamiento con todos los países del Cono Sur y muy especialmente estamos trabajando desde esta oficina regional para Sudamérica, que es la primera experiencia de descentralización del instituto, que como sabes tiene base central en San José de Costa Rica. Estamos trabajando sobre todo para las instituciones del Mercosur y los países de la esfera del Mercosur y asociados, aunque siempre con una mirada en el resto de los países del sur con los que también estamos deseando trabajar. ¿Y qué tipo de actividades entonces hacen desde acá? Bueno, primero me gustaría como aclarar a la audiencia cuál es la naturaleza del instituto, ¿verdad? Sí. Que es una entidad creada en 1980 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante un acuerdo con el Estado de Costa Rica, que es donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene su base, con la finalidad de promover los derechos humanos en el continente, de hacer conocer los instrumentos interamericanos y de generar procesos de educación en derechos humanos. Esto es, la educación en derechos humanos es nuestra razón de ser. No somos una entidad que haga denuncias, que investigue, como lo hace Amnistía Internacional, violaciones de derechos humanos, sino que nuestro principal desafío es lograr colaborar con los estados a través de sus autoridades y su sociedad civil en la tarea enorme de educar en derechos humanos y promover derechos humanos. Que finalmente es la vía más sostenible y a lo mejor de largo alcance, que cuesta más trabajo, pero que es la transformación cultural, ¿no? Sin duda, de la visión. Sin duda, es la más estratégica. Toda vez que, como dices, alienta o está pensada para generar impacto a un largo periodo de tiempo, lo cual también hace que a veces no sea lo más fácil para invertir porque no ves los resultados, ni para medir porque no ves los resultados rápido. Pero sí, la educación en derechos humanos está en el centro de nuestra misión. De hecho, nuestra actual estrategia organizativa tiene por nombre la educación clave del futuro democrático, y es eso lo que guía la mayoría de nuestras acciones, que son de naturaleza muy diversa. Desde acá, desde la Oficina Regional para Sudamérica, trabajamos, yo diría que en dos grandes vertientes. Por un lado, acompañando los procesos de integración que tienen mucho y cada vez más peso en temas de derechos humanos con las organizaciones internacionales subregionales, como es el Mercosur, como es la UNASUR, y también trabajamos en relación con los países. En relación con los países del Mercosur asociados y otros del espacio suramericano. En relación con las instituciones del Mercosur tenemos una ventaja muy grande, y es que estamos acá, en Montevideo, en el edificio Mercosur. Eso nos da mucho acceso a las diversas instituciones, y que desde que se creó la oficina hemos ido consolidando una agenda de trabajo de relacionamiento bastante fuerte con las instituciones del Mercosur. Por ejemplo, tenemos un convenio firmado con el Parlasur, con el Parlamento del Mercosur. Participamos regularmente en las reuniones de altas autoridades en derechos humanos del Mercosur, que vienen a través de resoluciones apoyando y respaldando el trabajo del IDH, y una iniciativa que para nosotros es fundamental y que sería quizá la estrella de nuestro trabajo en la materia, que es el Pacto Interamericano por la Educación en Derechos Humanos. A través de esta iniciativa estamos tratando de impulsar, con el liderazgo de El Salvador y de Uruguay, que la educación en derechos humanos esté en el centro de las agendas de toda la región. Esto, por resumir... ¿Va a ser firmado o...? En realidad, aunque se llama pacto, no es un tratado, es un acuerdo de voluntades que presentamos cada año en la Asamblea General de la OEA, y que a través de esta oficina también estamos trayendo al Mercosur, que el Mercosur se la ha apropiado, de hecho. Y también a través del SICA, el Sistema de Integración Centroamericano, que respalda a sí mismo esta iniciativa.
También estamos cada vez más pendientes de los procesos del Mercosur educativo, de las reuniones de ministros de defensa, ministros de seguridad o del interior del Mercosur, porque el IDH tiene un programa muy fuerte de trabajo en seguridad y derechos humanos. Ahora empecé a estar muy en contacto con Mercociudades. De hecho, el lunes próximo voy a estar acá en Montevideo invitada a un panel con Mercociudades. Nuestra agenda con el Mercosur, afortunadamente, yo creo que a partir de la creación de esta oficina es cada vez más intensa, y creo que es muy importante porque los derechos humanos se mueven en toda la región, pero en el sur muy especialmente, y en el sur de América están habiendo dinámicas que van a decir mucho a los derechos humanos, para bien y para mal seguramente, en los próximos años. Bueno, las propias dinámicas de interlocución entre los estados del sur, ¿verdad? Que tienen unas problemáticas que no son necesariamente las mismas que existen en Centroamérica y mucho menos en el norte de las Américas, y que están viendo... O en México, ¿no? O en el propio México, aunque sí hay muchas cosas en común, sin duda. Lo que yo siento que se están realineando las energías, se están realineando las fuerzas de los países por regiones y subregiones, porque hay problemáticas del norte que no son tanto las problemáticas que existen en el sur, ¿verdad? Y eso es lo que hace que se alineen más los intereses, los esfuerzos y también las oportunidades de trabajo conjunto y de cooperación de los países. Te podría hacer también un análisis más de naturaleza geopolítica, pero no creo que sea lo que interesa ahora para tu audiencia, pero sí es muy importante estar en el sur, y en ese sentido la verdad que considero una fuente de aprendizajes enorme también la posibilidad de estar al frente de esta oficina, que por otro lado trabaja con los países. Y bueno, te puedo mencionar algunos de los proyectos más relevantes que tengo ahora mismo entre manos, sin que pueda hablarte de todos porque son bastantes, pero acá en el Uruguay estamos trabajando muy fuerte y tenemos una alianza muy estrecha con autoridades en materia educativa, como es el Ministerio de Educación y Cultura. Pronto vamos a firmar convenio con la Administración Nacional de Educación Pública. Estamos presentándonos a una convocatoria para trabajar sobre seguridad y derechos humanos acá en el Uruguay, en conjunto con muchos otros socios. Trabajamos mucho con la sociedad civil, procuramos acompañar los esfuerzos que se están llevando a cabo por distintos organismos de la sociedad civil en relación con temas del pasado reciente, especialmente con las mujeres que fueron víctimas de violencia sexual, sin que tengamos un papel protagónico ni mucho menos, pero sí acompañar esos esfuerzos que son tan importantes y tan duros. Y bueno, en general, estar en Uruguay nos da la oportunidad de estar en contacto tanto con las instituciones y organizaciones del Uruguay como las delegaciones del Mercosur acá sentadas. En Argentina también, bueno, yo soy argentina de adopción, rioplatense, y son muchísimos los vínculos que tenemos. Esta misma semana o la próxima vamos a estar lanzando un convenio con la Universidad Nacional de La Pampa, tenemos convenio con la Universidad Nacional de La Plata, con otras universidades del país, trabajamos con Defensoría del Pueblo, con Defensoría General de la Nación. Son bastantes los proyectos proyectos de educación. Sí, o proyectos, programas de capacitación también, o sea, de muy diversa naturaleza. En Chile, donde llegué el viernes pasado, hemos desarrollado una agenda de trabajo muy potente con la Policía de Investigaciones de Chile, la cual nos encargó que hiciéramos una revisión de toda su currícula y sus procesos educativos para ver la manera de fortalecer esos procesos. Hicimos una serie de recomendaciones que fueron puestas en marcha. Desde la perspectiva de género y de los derechos humanos. De derechos humanos, de género también y de diversidad, pero sobre todo de derechos humanos, como en todo. Y bueno, ese proceso ha sido muy exitoso y vengo de Chile ahora. Acabamos de acordar que vamos a lanzar un diplomado conjunto sobre seguridad ciudadana, función policial y derechos humanos para policías de Chile y de otros países de la región. Sí.
Bueno, nosotros en México recientemente vimos el tema de las manifestaciones estudiantiles y algunas formas de represión. Exactamente, es importantísimo. Queda evidente la necesidad de hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Exactamente. Por suerte, bueno, por más que haya todavía muchas lagunas que llenar, pero las instituciones policiales y también los ministerios de defensa de la región cada vez están más abiertos a estos temas y sin duda es donde tenemos que estar ahora. La agenda del IDH en materia de seguridad y derechos humanos ya tiene sus años. Hemos trabajado y capacitado a policías de casi toda la región y ahora acá en Sudamérica estamos haciendo esos esfuerzos más concretos con Chile, un país en el que estamos trabajando cada vez más fuerte y donde hicimos este año la primera réplica de nuestro curso estrella, que es el curso interdisciplinario sobre derechos humanos, ha sido Brasil, donde ya estamos preparando el segundo curso para mayo del año que viene. El primer curso trató sobre la temática de la pobreza y los derechos humanos, el próximo va a ser sobre acceso a la justicia y seguridad ciudadana. Muy bien. Y muchas más cosas, pero claro, no quiero tampoco aburrir a tu audiencia con todo lo que hacemos. Pero bueno, nos queda muy claro como todo el panorama del Cono Sur, ¿no? Solo decir que también me encantaría que visiten la página del IDH y que vean también el trabajo y los productos que hemos desarrollado para Centroamérica y para México, donde también históricamente hemos tenido mucho trabajo, pero seguimos trabajando muy fuertemente. Pues se los compartimos en nuestro Facebook para que puedan conectarse. Buenísimo. Pues muchísimas gracias, Soledad, pues un por este placer espacio, muy grande por platicar contigo. Y finalmente, para concluir, quisiera saber si podemos hacer un poco del juego de palabras. A ver. Sí. Claro. ¿Qué piensas cuando te digo mujeres? Derechos humanos. Justicia. Alegría. Derechos humanos. Vida. Discriminación. El antónimo. Dignidad. Dignidad. Igualdad. Me vas diciendo las palabras que te quieres decir. Me voy adelantando. Lucha. Mujeres y hombres de bien. Hombres. Me gustan los de bien. Porque son compañeros de lucha también. Sin duda. Y así debe ser. Esta causa de los derechos humanos y de los derechos de las humanas es una causa de humanidad. No tiene género ni sexo. Y es más, si me dejas poner así como una guinda, yo también me cuestiono más el propio concepto género y sexo, porque si me dices con qué mundo sueño, es un mundo en el que, bueno, no haya pasaportes para empezar, pero donde además no sea tan importante si somos hombres o mujeres, porque también ¿quién te dice? O sea, hay estudios que dicen que no hay solamente dos sexos biológicos, que hay muchos más. No sea tan relevante, lo que importa es que somos personas y que como seres humanos tenemos dignidad y derechos. Igualdad de dignidad y derechos. Exactamente, eso dice la preciosa Declaración Universal, siempre tan vigente, ¿verdad? Que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y en derechos. Muchísimas gracias, Soledad. Muchísimo gusto, gracias por tu visita y adelante con tu programa y tus iniciativas, que eres una gran luchadora y nada, me encanta verte siempre. Gracias a ti. Gracias, querida. Muchas gracias por estar con nosotras en Luchadoras el día de hoy. Pueden seguir a Soledad, más de lo que ha escrito, más de lo que ha hecho al instituto. Se los vamos a compartir en nuestro Facebook. Nos vemos la próxima semana. Chao, saludos, que estén muy bien, que sean muy felices. Chao. Chao.